Ok, entonces continuando con la sesión, vamos a empezar con la última sesión de la mañana. Tengo el gusto de presentarles a Julián Zazueta, que actualmente es estudiante de doctorado en CIMAT, pero es egresado de la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAS, orgullosamente, y viene a hablarnos del problema de las rectas equiangulares con ángulo dado. Adelante, Julián. Sí, bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias a los organizadores por la invitación. Para mí es un gusto presentarles este trabajo porque fue mi tesis de licenciatura con Tulio. Y bueno, les voy a explicar un poco sobre el problema, ¿no? Entonces la plática va a estar dividida en tres partes básicamente. Les voy a hablar sobre lo que son las rectas equiangulares, explicando un poquito de historia y la relación que tiene con la teoría de gráficas, ¿no? La segunda parte voy a hablar sobre eigenvalores, ¿sí? Porque el problema de las rectas equiangulares, que se los voy a mencionar más adelante, se resuelve haciendo conexión con la teoría de gráficas y con un estudio muy amplio sobre los eigenvalores, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué es un conjunto de rectas equiangulares? Un conjunto de rectas equiangulares es un conjunto de rectas que pasa por el origen en RD o en el espacio que esté, y esas rectas son separadas por un mismo ángulo, 2 a 2 las rectas, ¿no? Entonces, está sencillo lo que es un conjunto de rectas equiangulares. Es un problema un poquito viejo. Su estudio principal está en el 48 por Hanges, el que estaba trabajando geometría elíptica, ¿no? Hasta el 66, en un artículo de Van Lint y Seidel, ellos se plantearon la pregunta de, bueno, si estoy en RD, ¿cuál es el máximo número de rectas equiangulares que puedo poner en ese espacio, ¿no? ¿Okay? Vamos a evitar ambigüedades de rotaciones en las rectas, porque si no tendríamos el máximo número de rectas equiangulares que podemos poner en RD es infinito, ¿no? ¿Sí? Bueno, en dimensión 2, ¿cuál creen que sería el máximo número de rectas equiangulares? ¿2? Es 3. Sí. Sí, coincide con las diagonales de un hexágono. ¿Sí? Aquí cada recta está separada 2 a 2 por 60 grados. ¿Sí? Si tú pones otra recta que pase por el origen, entonces ya no van a estar separadas 2 a 2 por un mismo ángulo todas, ¿no? En dimensión 3, este está un poquito más complicado de imaginárselo, son las diagonales de un icosaedro. ¿Sí? Y el ángulo es aproximadamente ese que está ahí, 63 punto, ¿no? Que se ve visualmente mejor en esta otra figura, que se ve pixelada. Bueno, aquí están las diagonales de un icosaedro. ¿Sí? Son 6 y cada diagonal, ese conjunto de diagonales están separadas 2 a 2 por el ángulo que les mencioné antes, ¿no? Entonces, determinar el número de rectas equiangulares que puedes poner en RD ha sido muy difícil, ¿no? Como les voy a mencionar un poquito de historia, en el artículo del 48 de Hanges, él demuestra solamente 3 para 3 dimensiones. En el artículo de Van Lint y Seidel, ellos demuestran un poquito más, pero pues no tanto, ¿no? Solo demuestran el caso 5 y 6, y para el mayor es que 7, dicen que es mayor que 28. En el 73, igual en un artículo de Seidel y Lehmann, demuestran más. Bueno, aquí dejan un hueco muy grande de dimensiones. ¿Sí? Y hasta el 2020 lo vuelven a atacar el problema, demostrando la dimensión 28 a 16 y demuestran más cotas. ¿Sí? En el 73, Gerson, él demuestra una cota superior para cualquier dimensión, ¿sí? Que es el coeficiente binomial de más 1 en 2. Y bueno, una cota inferior se demostró hasta el 2000. ¿Sí? En resumen, lo que les he mencionado está en esta tabla, ¿no? Arriba están las dimensiones y abajo el número de rectas equiangulares, el máximo número de rectas equiangulares que puedes poner. En rojo están todavía problemas abiertos y arriba del 23 siguen abiertos, ¿no? Entonces, pues no ha sido un problema fácil, ¿no? No fue hasta el 2019 que dieron un resultado más concreto, pero para un problema un poquito más modificado, ¿no? Que es el que les voy a mencionar, que vamos a fijar un ángulo. Entonces yo voy a tomarme un número entre 0 y 1 y voy a decir que un conjunto de rectas es equiangular con ángulo dado arcocoseno de alfa. Aquí fácil yo pude haber agarrado un ángulo entre 0 y 90 y haber puesto con ángulo ese número, pero por comodidad te tomas un número entre 0 y 1 y le sacas su arcocoseno y es el ángulo, ¿no? Entonces,
si son separadas a pares por ese ángulo que les menciono, ¿no? Y es un problema un poquito más restringido al anterior, ¿no? El anterior estaba muy grande porque no le pedimos restricción del ángulo. En este caso, si le pedimos un ángulo fijo y quiero encontrar el máximo número de rectas que puedo poner en RD, que estén separados por ese ángulo. ¿Ok? Bueno. Y bueno, voy a denotar como n alfa d en toda mi plática como el máximo número de rectas equiangulares con ángulo arcocoseno en RD. Sí, a veces voy a poner solo n mayúscula, pero me refiero a este. Bueno. Regresando al ejemplo anterior, si tomo alfa igual a 1/2 y estoy en la dimensión 2, pues coincido con las diagonales del hexágono que les mencioné antes. ¿Sí? En el caso de igual a 3, me tomo alfa como 1 más raíz de 2 entre 2 y llego al mismo caso, ¿no? Bueno, otro ejemplo, si yo me tomo un alfa y estoy en cualquier dimensión, yo siempre puedo tomar un conjunto de rectas equiangulares, con solo tomarme 2 rectas. Si yo me tomo 2 rectas que se separan por ese ángulo, ya tengo la existencia de mi conjunto de rectas equiangulares. Y bueno, al igual que el problema anterior, este ha sido pues, atacado por los mismos autores y han demostrado resultados muy, bueno, relativamente pequeños para lo que se quiere, ¿no? Porque aquí se fija un solo ángulo, que es arcocoseno de 1/3, y se demuestra que es esa expresión, pero para dimensiones mayores que 15. En el 89 demuestran que para el ángulo arcocoseno de 1/5 es esta expresión, pero para dimensiones muy grandes, así como dimensiones exponenciales, como 2 a la 2 por constantes arriba, ¿no? Y bueno, en el 16 demuestran igual una cota superior. Y la cota inferior, pues, tienes la existencia, ya no te hace tanta falta, pero bueno. En el 2020 se determina este límite, ¿sí? El límite del número máximo de rectas entre D, que se va al infinito, que no puse la expresión porque está un poco fea y no importa mucho. Lo que importa es que no se resolvió el problema completo. Esto sigue abierto todavía. Aquí se resolvió para alfas mayores que una constante, ¿no? Y bueno, lo interesante es que todos ellos los habían atacado el problema mediante técnicas combinatorias, algunos con cosas de geometría o relacionándolo con politopos, y muy pocos lo han trabajado con teoría de gráficas. Y la idea del trabajo de teoría de gráficas para resolver esta pregunta se resolvió en el 2019. Y incluso aunque se haya resuelto, tiene muchos huecos, o tiene muchas áreas que puedes atacar todavía, ¿no? Que es lo que les voy a mostrar. Entonces, vamos a ver un poquito la relación que tiene con la teoría de gráficas. Entonces, yo tengo aquí mi conjunto, mi espacio RD, mi conjunto de rectas, que son, voy a decir que son n rectas, ¿sí? Y bueno, cada recta tiene 2 direcciones, la positiva y la negativa, digamos, ¿no? Y esas direcciones yo las puedo identificar con vectores unitarios, ¿sí? Cada recta le corresponden 2 vectores unitarios. Entonces, si yo elijo un solo vector unitario, el que sea, digamos aquí en la recta B2 agarré este vector y el de acá lo quité, en la recta B1 agarré el otro y así me voy, agarro solo una dirección y voy a tener un conjunto de vectores unitarios. Estos vectores unitarios cumplen que su producto interior es más menos alfa. Más alfa o menos alfa, dependiendo la dirección que yo me haya tomado de mis vectores unitarios. Entonces, este conjunto de vectores unitarios que satisface este producto interior me determina de manera única un conjunto de rectas equiangulares, ¿sí? Puedo tener un conjunto diferente que me determina el mismo conjunto de rectas equiangulares, simplemente cambiando la dirección, ¿sí? Okay, entonces esa es la idea. Yo a este conjunto de vectores unitarios que cumple esta condición les voy a asociar una gráfica, que es lo que voy a hacer aquí más adelante. Bueno, esto es lo que les mencioné ahorita. Y la gráfica que yo voy a asociar es la gráfica en donde mi conjunto de vértices es mi conjunto de vectores unitarios y mi conjunto de aristas van a ser los pares que cumplan que su producto interior es menos alfa, ¿sí? Ok. Por ejemplo, en el caso de igual a 2, si yo aquí elegí estos 3 vectores unitarios y estos satisfacen que si hago el producto interior entre estos dos es menos alfa, esto también es menos alfa y menos alfa, yo tengo esta gráfica, ¿sí? Y esta es la gráfica que yo les voy a asociar a mi conjunto de rectas equiangulares.
Yo fácil pude haber asociado otra gráfica. Si yo me hubiera tomado, digamos, este de acá. Aquí está B1, B2 y B3. Entonces yo al momento de hacer mis productos interiores, la gráfica que voy a asociar, si aquí está el vértice 1, aquí está el 2 y aquí está el 3, es esto. Sí, porque el producto interior entre B1 y B2 es alfa, el producto interior entre B2 y B3 es alfa, pero el de estos dos es menos alfa, entonces esta es la gráfica que yo asocio. Pero esta gráfica y aquella me representan al mismo conjunto de rectas equiangulares. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí está, yo creo que la slide más importante de lo que les voy a mencionar. Yo voy a definir una matriz U, en donde la matriz U, sus columnas son los vectores unitarios que me consideré para mi conjunto de rectas equiangulares. Y le hago producto con la U transpuesta. ¿Sí? Y obtengo esta matriz. Esta es la matriz de Gram. ¿Sí? Entonces, cada entrada resulta ser el producto interior de mis vectores unitarios. En la diagonal tengo puros unos. Fuera de la diagonal tengo alfas o menos alfas. ¿Sí? Y esta matriz yo la puedo representar de la siguiente manera. Aquí ya G es mi matriz de adyacencia de la gráfica que yo asocié. J es la matriz de puros unos. ¿Sí? Si yo estoy en la pura diagonal, aquí tengo ceros, aquí tengo unos, y resulta, cuando hago la diferencia, tengo un 1, ¿no? Cuando tengo alfas, entonces aquí en esta entrada voy a tener ceros, aquí voy a tener unos, y se me va a eliminar con este, y voy a tener un alfa. Así. Y si tengo menos alfas, entonces aquí ya voy a tener un 1, que va a ser 2, menos 2, con 1, va a ser menos 1, que va a ser menos alfa, y si da menos alfa, lo escribo mal. A ver, si tengo que el producto interior es menos alfa, entonces aquí tengo un 1. Entonces este es 1, menos 2 es menos 1, menos alfa. Con este 1 y el menos alfa. Creo que aquí era un menos. Sí, a ver, si tengo un producto interior como menos alfa. Es que aquí fuera de la diagonal es 0. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces yo tengo esta expresión para mi matriz de Gram. Y bueno, la voy a dividir por 2 alfa para tenerla un poquito más bonita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Yo definí unas matrices que las puedo escribir de esta manera. Por como la definí, esta matriz es semidefinida positiva. ¿Sí? Y además tiene rango a lo máximo el tamaño de mis renglones de esta matriz U, que es D. Entonces, esta matriz va a ser semidefinida positiva y tiene rango a lo más D, por cómo la construí. Y de igual manera, por cómo la construí, me da la existencia de un conjunto de rectas equiangulares. Entonces, el primer resultado importante, yo tengo la existencia de un conjunto de n rectas equiangulares. Sí, solo sí, esta matriz es semidefinida positiva y tiene rango a lo más D. En cualquier dimensión que tenga, ¿no? Y tomándome el ángulo que yo quiera. Entonces, la prueba principal que les voy a mostrar más adelante va a ser básicamente utilizar este lema. Yo voy a definir una gráfica en la cual esta matriz sea semidefinida positiva y tengo el rango a lo más D. Entonces, me va a implicar la existencia de un conjunto de rectas equiangulares. Que no sean solo dos. Que no sean solo dos. Van a ser el tamaño de mi gráfica que me tome, básicamente. ¿Sí? Bueno, hasta aquí es la mitad de la solución. ¿El tamaño de la gráfica o el Sí, rango? el tamaño. El tamaño me refiero al número de vértices que va a tener mi gráfica. Sí. Okay. Sí, si la gráfica tiene n vértices, la gráfica que voy a definir, entonces ese n es el número de rectas equiangulares en la dimensión que puse a mi... Dividido en 2, ¿no? No. Bueno, vamos a introducir algo que definen los autores en el artículo, que le llaman el orden del radio espectral, ¿sí? De un número positivo. Ese número se define como el mínimo de los Ks
tales que existe una gráfica de k vértices donde su radio espectral es igual a ese número que tomé arriba. Entonces imagínense que tienen todas las gráficas de un vértice, bueno, solo es una, las gráficas de 2 vértices, las de 3 vértices, así, y le sacan sus eigenvalores a todas. Y en el primer momento que lleguen a que el eigenvalor más grande es lambda, entonces esa gráfica le cuentan los vértices y es este número que tienen aquí, ¿no? ¿Sí? Este número no siempre existe. Y cuando no existe decimos que k de lambda es infinito. Pero el valor propio de De la matriz de adyacencia que me tomo con mi gráfica. Sí, en particular lo voy a hacer para las gráficas que yo asocie a mi conjunto de rectas equiangulares. Sí, este orden del radio espectral está es muy nuevo. Yo nunca lo he visto en otros trabajos antes del 2019. Y bueno, tiene muy poco estudio, entonces hay condiciones para decir que este número exista, pero como que son necesarias, pero no suficientes. Y tiene ahí relación con la teoría de Perron-Frobenius o el entrelazamiento de Cauchy, ya empiezas ahí a trabajar un poquito más, que también sería muy bueno estudiar esto, porque sí tiene mucha relevancia en la solución del problema de rectas equiangulares. Por ejemplo, lambda igual a 1, yo tengo que el orden del radio espectral de lambda igual a 1 es 2. Y la gráfica es esa. ¿Sí? En lambda igual a 2, yo tengo que el orden del radio espectral es 3. Y resulta ser la gráfica completa de 3 vértices. Y en lambda igual a 3, tengo que es la otra. ¿Sí? Y si yo me tomo lambda igual a n-1, entonces yo tengo que mi gráfica, perdón, aquí es, sí, lambda. Yo tengo que mi gráfica es la gráfica completa de n-1 vértice. ¿Sí? Y bueno, y se preguntan qué papel juega el alfa que me tomé ahí, ¿no? Resulta que lambda es igual a 1 menos alfa entre 2. Pues el que estaba anteriormente, que es este de aquí, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo un poquito de... Y si me tomo que es un número un poquito más complicado que los anteriores, como raíz de 2, pues igual puedo asegurar un alfa. Y tengo que es una gráfica que es así. ¿Sí? Bueno, vamos a pausar un poquito eso que les mencioné y hablar un poquito del entrelazamiento y de la teoría espectral que se utiliza para la solución del problema. Si me tomo una matriz simétrica con entradas reales, yo puedo ordenar sus eigenvalores. Siempre el índice 1 en los eigenvalores va a indicar que va a ser el mayor en todo lo que les voy a mencionar. Y si me tomo una matriz B de tamaño m por m, que el m es menor que el n, entonces yo digo que los eigenvalores de B entrelazan a los de A, si se pueden escribir de la siguiente manera, ¿no? Ok, bueno. El primer resultado interesante en matrices que estudia la teoría espectral me dice que si yo tengo una matriz de n por n simétrica y yo le tomo una submatriz principal, que una submatriz principal pues solo es eliminar si yo tengo una matriz así, pues me tomo una de aquí. Esa es mi submatriz principal. Entonces los eigenvalores de la matriz A y los de B se entrelazan de la siguiente manera, pues los de B entrelazan a los de A. Y bueno, esto yo lo puedo aplicar en teoría de gráficas, porque a las gráficas yo les puedo asociar una matriz que, pues, en este caso yo siempre voy a asociar la matriz de adyacencia. Entonces, si yo tengo una gráfica y tomo una subgráfica, que es el teorema de entrelazamiento de Cauchy para gráficas, una gráfica y una subgráfica, entonces los eigenvalores de la subgráfica entrelazan a los eigenvalores de la gráfica original. Así que, bueno, son resultados muy famosos en la teoría espectral de gráficas, que ya conocemos, ¿no? Pero bueno, la prueba hace mucho uso de estos resultados. Otro resultado también muy interesante que utilizan en la prueba es que si yo tengo una matriz A de n por n, como sea la matriz, y tomo una matriz B que es de rango 1,
Se dice que la suma es una perturbación de rango 1 hacia la matriz A. ¿Y eso por qué es interesante? Porque la matriz, la forma en que yo puedo escribir a la matriz de Gram, si recuerdan, es la que estaba aquí. Lambda I menos la matriz de adyacencia más un medio de la matriz de 1. Esta matriz es una perturbación de rango 1 hacia esta otra matriz de aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a utilizar un poquito más adelante, ¿no? Y bueno, el resultado interesante es lo que vamos a utilizar aquí, ¿no? Si yo tengo una matriz simétrica con esos eigenvalores, en este caso mi matriz simétrica va a ser lambda I menos AG, y la matriz J de puros unos, entonces A más alfa J. A es esta parte de aquí, alfa es un medio en mi caso, y J es mi perturbación de rango 1. Entonces los eigenvalores se entrelazan de la siguiente manera. El lambda, que es el lambda 1, el eigenvalor más grande de mi matriz original, va a quedar hacia arriba. Luego sigue el eigenvalor más grande de mi perturbación, y así me voy hacia atrás, ¿no? Que visualmente se ven. En este caso, tomándome en particular esta matriz de aquí, yo puedo escribir a los eigenvalores de la siguiente manera. Aquí está el 0. Las bolitas son los eigenvalores de mi... Este es lambda 1. Las estrellitas son el gamma 1. Y así me voy, y aquí queda una bolita y una estrellita. Esta va a ser positiva. ¿Sí? Eso se puede demostrar más adelante. Y bueno, el primer resultado fuerte que hace el artículo hace dos resultados muy fuertes, y el primero es acotar la multiplicidad del segundo eigenvalor más grande de mi matriz asociada al conjunto de rectas equiangulares. Para cada delta, que va a ser delta un número positivo, se demuestra que existe una constante que depende de ese delta, tal que cada gráfica conexa de n vértices con grado a lo más delta, yo puedo acotar la multiplicidad del segundo eigenvalor más grande por este número, por esa constante, por n dividido entre el log. Sí, en particular esas gráficas que yo me voy a tomar van a ser las gráficas asociadas a mi gráfico. Okay. Y bueno, la prueba de este no se las voy a mostrar un poco. No se las voy a mostrar porque está un poquito larga y no hay tiempo, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar ya es el resultado principal. Que me dice que si yo me tomo un ángulo, arco coseno de alfa, y defino lambda como el cociente que hemos estado trayendo, 1 menos alfa entre 2 alfa, y me tomo acá como el orden del radio espectral de lambda, asociado a mi gráfica, correspondiente a mi gráfica asociada al conjunto de rectas equiangulares, entonces el máximo número de las rectas satisface las siguientes relaciones. En el caso de que ese número K existe, yo lo tengo de manera explícita, ese número de máximo de rectas equiangulares, pero lo tengo para una dimensión muy grande. Ese de 0 de alfa es algo así como 2 a la 2 a la constante C que mencioné antes, que va a existir, multiplicado por lambda por K, en un número grande. Y en caso de que ese orden del radio espectral no exista, yo voy a decir que el máximo número de rectas equiangulares es D más 1 pequeña de D. Que bueno, todavía es un problema abierto porque esto no es explícito, ¿no? Más adelante les menciono la conjetura que ellos tienen. Y bueno, vamos a ver una idea de la prueba. Voy a demostrar y para solo voy a dar una cota inferior. ¿Sí? La cota superior está un poquito más compleja, que no creo que me alcance el tiempo. Y bueno, las cotas inferiores se resuelven aplicando el lema. Yo voy a definir una gráfica que tenga, en este caso, de vértices, que la gráfica que me voy a definir es una gráfica de vértices aislados, nada más, sin aristas. Esa gráfica tiene matriz de adyacencia nula,
Y bueno, yo tengo que esta matriz ya semidefinida positiva, simplemente por cómo la defino, y tiene rango a lo más d, entonces cumple con las condiciones del lema. Entonces me da la existencia de mi conjunto de rectas equiangulares de tamaño d. Ok, ya tengo una, entonces digo que es mayor que d. Para la cota inferior esa está sencilla. Si yo tengo, como estoy queriendo demostrar entonces no existe un k, entonces el lambda no va a ser eigenvalor de mi matriz asociada. Entonces, el lambda no es eigenvalor de la matriz asociada a la gráfica, es decir, pues lo que les menciono, que tengo k infinito. Entonces el rango de esta matriz es el tamaño de la matriz, que es n. Y bueno, si yo sumo y resto un medio de j, y hago la suma del rango es menor o igual que la suma de los rangos, y el rango de j es 1, pues tengo esta relación. Y bueno, por lo tanto, y esta tiene rango a lo más d, por como la definí anteriormente. Y bueno, tengo fácilmente que n está entre d y d más 1. Y solo ocupa aplicar la definición do pequeña para tener el resultado. ¿Sí? Que eso está sencillo esta prueba. Para esta está un poquito más complicado cómo definir a la gráfica que quiero asociar. Y la manera, pues, yo voy a tomarme una gráfica H de k vértices, donde el radio espectral de mi gráfica H es exactamente el lambda que quiero, o sea, las puedo definir sin ningún problema. Y voy a definir a la gráfica G como la unión disjunta de este número de copias de H, junto con este número de vértices aislados. Entonces, ok, yo defino una gráfica H, donde su orden del radio espectral es el número que quiero, y le agrego este número de copias para mi gráfica original y le meto todos los vértices que me hacen falta. ¿Y esto para qué lo hago? Para que el número de vértices de mi gráfica G, pues al hacer las cuentas es k veces, bueno, es este número de copias de la gráfica H que tiene k vértices, más los vértices aislados, que es el número que quiero. ¿Sí? Entonces mi gráfica G ya tiene el número que quiero. Falta demostrar que esta matriz asociada, donde AG es la matriz de adyacencia asociada a esta gráfica, es semidefinida positiva y rango a lo más d. Y bueno, está sencillo demostrarlo, ¿no? Esta matriz, por como la construimos, es semidefinida positiva y tiene rango a lo más d menos 1, simplemente por cómo la construimos. Si le sumamos un medio de j, entonces el rango de esta matriz va a ser a lo más d. ¿Sí? Y bueno, ya es semidefinida positiva igual por cómo la construimos, porque esta es semidefinida positiva y si le sumo la matriz de puros unos, sigue siendo semidefinida positiva. Entonces ya demostré la existencia de mi gráfica y ya tengo la cota inferior. ¿Sí? Para la cota superior, esa parte pues está un poco más complicada y pues por cuestiones ya de tiempo ya no alcanzo. Pero se utiliza básicamente todo lo que les mencioné del entrelazamiento. Y eso porque eso es la manera de la intuición de estudiar el entrelazamiento o la multiplicidad de mis eigenvalores. Está muy sencilla, solo sale directo desde una ecuación. Es que si yo tengo aquí, por el teorema de rango nulidad en álgebra, bueno, se ve directamente, ¿no? Si yo tengo que la dimensión de mi matriz esto es igual al rango de esa misma matriz más la nulidad de esa misma matriz. El rango de esta matriz es menor o igual que d. Y la nulidad de aquella matriz vamos a escribirlo. Lambda i menos ag más un medio de cota. Si yo puedo separar esta nulidad como la nulidad de lambda i menos ag más 1. Y esto es como la multiplicidad de mi eigenvalor lambda en mi matriz AG, ¿no? Que esto es igual a d más 1 más vamos a poner la multiplicidad de lambda en mi gráfica G.
Y la dimensión de esta matriz es n. Sí, entonces el máximo número de rectas equiangulares lo relaciono yo con la multiplicidad de mis eigenvalores. Entonces, por eso es que les mencioné un poquito la teoría de los eigenvalores, que bueno, esto básicamente es el inicio de la prueba de la cota inferior. ¿Sí? Y bueno, ahí acaba la prueba y bueno, unas preguntas de interés. Como les mencioné anteriormente, el orden del radio espectral todavía sigue estando un poquito oscura la teoría de ese orden del radio espectral porque hay muy poquitos resultados. Otra pregunta abierta es estudiar la cota superior para la multiplicidad del segundo eigenvalor. Si yo tengo una mejor cota, entonces voy a tener una mejor cota para esta dimensión. Y bueno, se conjetura que el número exacto cuando d tiende al infinito, bueno, aquí no lo puse, cuando d tiende al infinito, y cuando el orden del radio espectral no existe, es exactamente este número de aquí. Y bueno, otra pregunta también que está todavía más abierta es qué pasa con las rectas en el espacio complejo, ¿no? Y en la que yo estoy interesado en trabajar, que se le he platicado a Tulio y la empezamos un poco, es qué pasa si le agregas aleatoriedad. ¿Sí? En igual de fijar un alfa entre 0 y 1, ¿qué pasa si agarro un alfa uniforme entre 0 y 1? Si yo agarro un alfa uniforme entre 0 y 1, de igual manera puedo definir un conjunto de rectas equiangulares en RD que sea aleatorio. Y bueno, y de alguna manera yo esperaría que se obtenga algo como esto. ¿Sí? Y pues por mi parte sería todo lo que les quería mencionar. ¿Preguntas? Yo respecto al último punto que mencionas ahí, ¿has pensado, porque ya no hemos platicado últimamente, ¿no? Pero has pensado en qué tipo de modelo es el que podría servir de gráficas aleatorias? Ahí. Sí, sí lo he estado estudiando, pero no se ve claramente como qué gráfica aleatoria puedes tener, porque, mira, vamos a ver este slide de aquí. Sí, yo me tomé un alfa entre 0 y 1, uniforme, entonces yo conozco explícitamente cómo es mi lambda. El problema es con la gráfica que asocio, porque la gráfica que asocio la pongo, si la elijo con productos interiores iguales a menos 1 uniforme. Y bueno, yo no le veo forma de algo que conozca. Tengo una gráfica donde las aristas se agregan de manera no uniforme, pero que el producto interior de los vértices sea menos 1 uniforme, que es un número aleatorio. Y no tengo idea de qué gráfica podría ser. Lo que sí es que yo voy a tener la existencia de esta matriz y aplicando esto mismo de aquí, yo tengo que mi n es un número aleatorio y es menor o igual que algo que también va a ser aleatorio y de alguna manera yo esperaría que pudiera obtener resultados similares. Ok. ¿Cierra? Sí, aquí tu D0 de K, ajá, Sí. la dimensión a partir de cual tienes una solución exacta, Sí, eso es por K que va al infinito, ¿verdad? ¿O no? perdón, no entendí. ¿Tu K está fija o va al infinito como en el caso que sigue No, también? K no es, sí, K es fija. Ok. Yo fijo un alfa y fijo un lambda y a partir de ese lambda yo defino si existe o no mi K. Ok, Sí. entonces creo que no entiendo el último punto. En el último punto sí tienes una K que va al infinito, ¿verdad? Sí, K es Sí. igual a infinito. Es que ese K Ah, es a igual, veces, perdón. existe y a Ok. veces no. Cuando no Perdón, existe, ok. sí, lo llamamos Había así. leído que tiende a infinito, entonces no tengo pregunta. Perdón. Sí, no es el mismo. No había entendido. Gracias. Sí. La matriz de adyacencia, cuando la calculas en tus ejemplos, ¿tiene alguna estructura conocida? O sea, o algún tipo de matriz ya conocida, de Jacobi, de ¿Tiene alguna estructura? Toeplitz. Es que sí tiene una estructura, pero no sé si es alguna conocida que esté en la literatura. Pues es que para un conjunto de rectas equiangulares yo tengo muchas gráficas que le puedo asociar
y cada matriz es diferente. Y no sé si sea algunas que ya se conocen. Que sí es la parte interesante de estudiar este problema, que sigue teniendo muchas cosas abiertas. Ok, Sí. ok. Julián, solo, por ejemplo, en la prueba, cuando construyes el grafo en el que dices, hago tantas copias de tal y tantos aislados, Sí. entendí que es importante porque recuperas como el número de vértices que quieres, pero ¿hay alguna intuición para por qué elegir esas copias de esos aislados o es algo? Sí, hay una intuición. Y la intuición está en la parte que no puse en la cota superior, porque primero se obtiene la cota superior para... Sí, se obtiene primero la cota superior y se obtiene a partir de esta primera parte que puse y luego utilizando las perturbaciones aditivas y el teorema de interlazamiento de Cauchy. Y bueno, en algún punto, bueno, no creo que tenga una intuición. No creo que tenga una intuición, porque en algún punto ellos llegan a que n es menor o igual que d más o grande de d entre log, ay, perdón, no, sí, d, es d. Y bueno, llegan a esta parte y dicen, para que esto sea menor o igual que lo que quiero, para que esta igualdad sea cierta, yo ocupo que d sea lo suficientemente grande. Que d sea mayor que 2 a la 2 a la k c lambda. Como que ellos primero encontraron un ejemplo de un conjunto de rectas equiangulares grande y después dijeron, para que esta igualdad se cumpla ya tienes esto. Entonces, no sé, tal vez hay otra construcción de rectas equiangulares, de gráficas asociadas a las rectas equiangulares, y yo pudiera decir, pues para que esto sea menor o igual que el otro número que tengo, se cumple otra desigualdad, pero no sé si esta sea la óptima. Este número también depende mucho de esto de aquí, que si te das cuenta, esto es la cota de la multiplicidad del segundo eigenvalor. Entonces, por eso, si tú puedes dar una cota más fina de la multiplicidad del segundo eigenvalor, vas a dar una cota más fina para esto también. Gracias, Julián. ¿Cierno? ¿Crees que el problema tiene aplicaciones en ciencia de datos y o reducción de dimensión? Tiene aplicaciones en ciencia de Como que datos. tienes un espacio así en dimensión enorme y logras hacer un estilo pues solo tus rectas es donde vas a proyectar tus datos y pues tu número de rectas va a ser mucho menor que tu número la dimensión de tu espacio. Entonces, algo donde puedas proyectar básicamente cuando hay demasiadas dimensiones. ¿No Sí, suena? Mm. sí, es una muy buena pregunta. Y la verdad no sé, no hay muchos trabajos de esto y esa parte no la he estudiado muy bien. Sí sería muy, muy bueno, pero no sé. Bueno, entonces agradecemos nuevamente a Julián. Y toca la foto.